Ahora vamos a tratar un tema que es las 4 etapas que van del enamoramiento al amor esponsal. Es decir, el amor pleno, que es el amor matrimonial, tiene como un camino que lleva 4 etapas. Es decir, no es algo que digamos que automáticamente uno puede llegar al amor matrimonial. La primera idea, el amor es un encuentro de personas. Los animales son incapaces de amar, aunque pueden acoplarse, evidentemente. Eh, pero el amor es un encuentro de personas. Todas las personas somos sexuadas, por lo tanto, el amor es un encuentro entre personas sexuadas. Es decir, que yo no puedo separar la sexualidad, no puedo separar el sexo de la persona. En cuanto yo separo el sexo de la persona, se producen una serie de problemas, desgracias, etcétera, etcétera, que más adelante podemos llegar a describir, pero que no es lo que nos interesa en esta charla. Entonces, hay diferentes formas de amar, eso lo habíamos visto ya en otro momento. Hay diferentes formas de amar. El amor pleno es el amor matrimonial, pero, repito, no se llega automáticamente al amor matrimonial, sino que hay que recorrer un camino. Ese camino tiene 4 etapas. Ya las vamos a describir, pero la primera etapa sería, la llamamos el enamoramiento, segunda etapa el deseo, tercera el noviazgo y cuarto el matrimonio. Cada una de esas etapas responde a nuestra naturaleza, por lo tanto responde a la maduración que es necesario realizar para poder llegar a esa donación completa, recíproca entre marido y mujer. Eso requiere una plenitud, una maduración, un crecimiento, adquirir un montón de virtudes, erradicar algunos defectos, etcétera, que es precisamente este camino. Dos cuestiones que es importante aclarar. Primera, cada una de estas etapas, yo decía que hay 4 etapas, pero cada una de estas etapas, como responde a un estado de maduración de la persona, da una sensación de plenitud absoluta, de manera tal que el que está viviendo esa etapa piensa que el amor no puede ofrecerle nada más que esto, que le ha ofrecido hasta ese momento. Así que esto es lo máximo. Si el que se enamora, el flechazo de ese enamoramiento inicial, el chico adolescente que pasó por el enamoramiento piensa que está tocando el cielo con las manos y que no hay absolutamente más nada que le puede ofrecer el amor, esa es la máxima posibilidad de amor que hay en su vida, etcétera, etcétera. Entonces, cada una de estas etapas comporta una sensación de plenitud. Para poner un ejemplo, es como si el enamoramiento fuera un dedal que lo llenamos de agua. El deseo es un vaso que lo llenamos de agua. El noviazgo es un balde que lo llenamos de agua y por fin el matrimonio es una pileta que la llenamos de agua. Claro, todos están llenos de agua, con lo cual están al tope y por lo tanto tienen una plenitud. Y esa plenitud es verdadera y es cierta, nada más que el tamaño de los envases es diferente y por lo tanto, si bien cada etapa muestra una plenitud, no es lo mismo el agua contenida, es decir, el contenido de esa plenitud, el contenido de ese amor. Entonces, esta es una primera idea que hay que evitar para, eh, digamos, tener en cuenta para evitar confusiones y no confundir de que uno está, porque esté en una etapa inferior, ya tiene la plenitud del amor. No, falta un camino por recorrer. Segunda idea que es importante recordar es que yo no puedo saltarme etapas. O sea, yo no puedo pasar, por ejemplo, del enamoramiento al matrimonio, cosa que pasa, a veces se escucha, ¿no? Fulano y Mengana se conocieron hace un mes y se casaron. Bueno, se conocieron hace un mes y se casaron, están saltando etapas y lo más probable es que eso salga dinamitado en algún momento, termine en un fracaso. Eso es, digamos, lo ordinario, lo que tiene que pasar en la mayoría de los casos. ¿Qué puede pasar? ¿Por qué ese matrimonio pudiera llegar a prosperar? Bueno, porque dentro del matrimonio van dando los pasos sucesivos y podrían llegar a prosperar. Pero la mayoría de los matrimonios donde hay un salto de paso, ¿eh? Entonces eso fracasa. ¿Por qué? Porque estamos repitiendo que se trata de etapas de maduración. Maduración que requiere las dos personas, además,
que tienen que hacerlo de manera paralela, lo cual complica bastante más. Bien. ¿Qué es el enamoramiento? Bueno, el enamoramiento es el amor a primera vista, eso que aparece en las historietas, ¿no? Un corazón atravesado por una flecha y un fulanito y una fulanita mirándose con ojos admirados, etc. Eso es el amor a primera vista, es un impulso irresistible hacia una persona única que nos atrae. ¿Qué nos atrae? Nos atrae lo que nos gusta y nos gusta lo que nos parece un bien para nosotros. Es decir, el enamoramiento tiene eso. Me atrae una chica o a esa chica lo atrae un varón porque me gusta y me gusta porque la considero un bien para mí. Es un bien y por lo tanto me atrae. Nos atrae, por supuesto, más la apariencia, la imaginación, lo que imaginamos de la persona, porque no la conocemos en realidad. El enamoramiento es ese flechazo con un conocimiento totalmente superficial. No conocemos en profundidad a la persona, simplemente le veo la cara, me gustan los ojos, no sé qué, la sonrisa me dice algo que yo no sé si es cierto o no es cierto. Lo mismo que la mirada, lo mismo que un montón de cosas que me pueden atraer, que a cada uno le atrae. El enamoramiento no es el amor, por muy fuerte que sea y por muy fuerte que sea la sensación de felicidad que me dé. Es algo pasajero. ¿Por qué? Porque está basado en la imaginación y no en la realidad. Yo me he enamorado, entre comillas, de una persona a la que no conozco. Entonces me he enamorado de una serie de cualidades que le atribuí a esa persona que yo no sé si son ciertas o no son ciertas. Con el enamoramiento, entonces, es una primera visión de las cosas, la embriaguez del amor naciente, parece arrancar las profundidades del alma, podemos decir, de modo poético, pero en definitiva yo no sé quién es aquel que está detrás de esa cara o de esa figura, que es lo que acabo de ver y que es lo que me ha atraído. Es puro sentimiento. El enamoramiento sucede sin más, no es posible preverlo, menos programarlo. Forma parte de sus sucesos que nos toman a contrapié, que son totalmente imprevistos. Esto es real. Pero, a ver, compartir una vida común, compartir hijos comunes, un proyecto de vida común, no se puede basar simplemente en esto, en una visión de una persona sin conocerla realmente. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, del enamoramiento puede surgir que sea más o menos recíproco. Y entonces, si es recíproco, las dos personas intentan acercarse, intentan tener un conocimiento mayor, un conocimiento más profundo, intentan ver si congenian o no congenian. Y pasamos así a la segunda etapa. Muchas veces pasa que el enamoramiento es unilateral. Yo me enamoré de fulanita y fulanita a mí no me da ni corte, con lo cual en una semana, 15 días, etcétera, un mes, lo que sea, se desvanece el enamoramiento. En cambio, si la otra persona también siente algo especial por mí, entonces el enamoramiento puede dar lugar a una segunda etapa. Esa segunda etapa es el deseo. Empiezo a conocer más a esa persona, me entusiasma, esa persona también me empieza a conocer, también se entusiasma conmigo y entonces comienza el deseo. ¿Qué se desea? Deseamos lo que no tenemos y a la vez lo consideramos necesario para nosotros. O sea, yo deseo algo que no tengo, si lo tengo no lo deseo, lo disfruto. Así de simple. Pero yo para desearlo necesito dos cosas. Tiene que tener dos características para desear algo o a alguien. Que yo no lo tengo, primero, y segundo, que lo considero necesario para mí. Si es necesario para mí, no lo tengo, lo deseo. Tengo hambre, hay una rica comida, incluso me atrae el olorcito, me atrae la figura, los colores, etcétera, etcétera. Bueno, entonces la deseo. Si no tengo hambre, no la deseo. Ahora, ¿qué pasa? Hay un problema. Yo no puedo desear a una persona como deseo a una cosa. Estamos con el tema del hambre y una rica comida. ¿Qué pasa? Si yo deseo una comida, la como y la hago desaparecer. Yo no puedo hacer lo mismo con un ser humano. Yo no puedo hacerlo desaparecer. Si yo lo deseo
tomo posesión de él y lo hago desaparecer como una cosa, o lo uso como una cosa, puede ser que no sea, no es la comida que la hago desaparecer, pero es un auto donde lo uso y lo estaciono y después lo dejo en el garaje y se acabó, si me olvido de él. Yo no puedo usar a una persona, o sea, no puedo destruir una persona ni tampoco puedo usarla. Entonces, ¿cómo es lícito o cómo es moral, ético, el deseo de una persona? Porque, repito, después del enamoramiento viene la etapa del deseo, o sea que la etapa del deseo es real. Pero ¿qué tengo que hacer yo para no, digamos, prostituir, por decirlo de alguna manera, ese deseo de una persona? Lo que tengo que hacer es considerar, así como la considero a esa persona que es necesaria para mí, considerarme yo mismo necesario para esa persona. Entonces, si la considero un bien para mí y me considero un bien para ella, considero que ella es necesaria para mí y yo me considero necesaria para ella, estamos en igualdad de condiciones. Y si estamos en igualdad de condiciones, yo no estoy vulnerando la dignidad de aquella persona a la que estoy deseando. ¿Se entiende? Bien. El deseo es una etapa que es peligrosa. ¿Por qué? Porque tiene una trampa. ¿Qué ocurre con el deseo sexual de los jóvenes? La adolescencia hace que el deseo se busque de manera narcisista, es decir, yo me estoy buscando a mí mismo en el otro. Ese es el peligro. La trampa del deseo es buscarme, buscar lo que yo no tengo, lo que le falta a mi personalidad en la otra persona, que la otra persona complete lo que yo no tengo. Pero lo que yo no tengo y desearía tener y podría tener. ¿Se entiende? Entonces, el riesgo es ese, buscar amar al otro, pero en realidad no por el otro, no por la otra persona, por ser quien es, sino por mí mismo. En definitiva, amarme a mí mismo en el otro. Esa es la trampa del deseo, que indudablemente hay que tenerlo en cuenta. Bien, si el deseo es recíproco y se vive de esta manera respetando la dignidad, ambos respetándose, respetando su propia dignidad y la dignidad del otro, entonces la etapa del deseo cumple su cometido. Y podemos pasar a una tercera etapa, que es la etapa del noviazgo. La etapa del noviazgo es parecida a la del deseo, pero hace más hincapié en que yo amo a la otra persona queriendo ser un bien para ella. Es decir, en la etapa del deseo yo estaba buscando a la otra persona porque la consideraba un bien necesario para mí. Así hincapié en mí mismo. Por eso el peligro de la trampa del deseo, el excesivo egoísmo, el egocentrismo, de alguna manera el narcisismo de buscar en el otro lo que yo desearía tener como propio. En la etapa del noviazgo, el acento se pone al revés. Yo lo pongo el acento en ser un bien para el otro, o para la otra, mejor dicho, en el caso mío. Yo procuro ser un bien para ella. Hago hincapié en esto. También la deseo, también la considero necesaria para mí, también la considero un bien para mí. Pero sobre todo, busco hacer, ser un bien para ella. Esta es la etapa, una etapa que, digamos, está la diferencia que tiene entre las dos etapas. El noviazgo tiene dos tareas fundamentales. Profundizar en el conocimiento mutuo. Si la idea es compartir el resto de la vida con la otra persona, fundar un hogar, tener y educar hijos comunes, tener un único proyecto de vida, de esos dos proyectos de vida hacer uno solo, que sea común, etcétera, etcétera, bueno, el conocimiento entre ambos tiene que ser profundo. Y el noviazgo es la etapa para ese conocimiento profundo, que no se da ni con la ilusión del enamoramiento, ni con la trampa del deseo. Acá las cartas se ponen sobre la mesa. Se trata de aprender a conocer a la otra persona, conocerla en profundidad. Y el conocimiento de la otra persona también me ayuda a conocerme más en profundidad a mí mismo. Esto es una etapa común donde ambos novios tienen que ayudarse en este proceso de conocimiento profundo común de ambos.
Eh, Ahora el noviazgo es una palabra que está devaluada. Noviazgo quiere decir autorización para tener relaciones sexuales. En realidad no tiene nada que ver con lo que es el noviazgo propiamente dicho. Puedo tener relaciones sexuales, puedo tener con cualquiera y no necesito ser novio ni nada por el estilo. Se tienen relaciones sexuales como cualquier animalito tiene relaciones sexuales. También los seres humanos podemos degradarnos y tener relaciones casi al modo de los animales. O simplemente del enamoramiento paso a la cama. Esto está bastante en boga y es una desgracia y por supuesto rompe todo esto que decíamos, las etapas del amor humano, y no llegamos nunca a esa plenitud del amor y nos estamos perdiendo en definitiva la posibilidad de ser felices acá en esta tierra. La segunda tarea del noviazgo es aprender a transformar la vida en un regalo constante para la persona amada. Esto hay que aprenderlo. Ese conocimiento de la persona a la que amo, ese conocimiento más profundo, me permite saber qué cosas le agradan, saber qué cosas le ayudan a mejorar, qué cosas le ayudan en sus requerimientos o necesidades habituales, cotidianas, etc., o en las extraordinarias. Yo tengo que profundizar en esto, aprender a transformar la vida en un regalo constante a la persona amada. Y esto hay que entenderlo bien, y esto hay que aprenderlo, porque es fácil con un regalo agradar a la persona que amo. Le hago un buen regalo y ya está, lo estoy agradando. Eso es facilísimo. Lo que no es tan fácil es agradar en lo cotidiano, agradar constantemente a la persona que amo. Eso ya es mucho más complicado porque requiere una imaginación, requiere una creatividad constante y requiere prestarle atención a esa persona, estar constantemente pensando en ella, constantemente adivinando el futuro, adivinando qué va a necesitar más tarde o más temprano. Y todo esto, indudablemente, requiere un gran aprendizaje. Un momento decisivo de la trayectoria amorosa de dos personas es cuando ambos notan que se pertenecen mutuamente. Este descubrimiento funda una profunda intimidad y por eso tanto él como ella sentirán el mismo deseo, proteger y ser protegidos. Evidentemente esto es un avance muy grande respecto de la etapa del deseo. Yo tomo conciencia en el noviazgo que le pertenezco a ella y ella toma conciencia que me pertenece a mí. Lo que decíamos al comienzo, que es hacer el matiz en amar a la otra persona queriendo ser un bien para ella y no tanto que ella sea un bien para mí. Indudablemente entonces, esta etapa requiere un proceso de ajuste, porque es muy difícil que ambos novios vayan madurando en este ser necesario uno para el otro, que vayan madurando exactamente sincronizados, como podría ser el mecanismo de relojería de esos relojes mecánicos, ¿no? Con los dientitos que se van encastrando perfectamente. Eso es, la idea es que eso sea así, pero indudablemente no es tan fácil, porque son dos personas distintas, que provienen de dos familias distintas, que han recibido educación distinta, que tienen, espontáneamente han hecho distintos proyectos vitales, y entonces y que tienen además de diferentes edades probablemente, etcétera, etcétera, distintos entornos, distintos amigos, distinta cultura, etcétera, y bueno, poder encastrar eso perfectamente lleva un proceso de ajuste, y ese proceso de ajuste es precisamente el noviazgo. No se trata de que los noviazgos sean muy largos, ¿no? Son noviazgos eternos de 10 años, no terminan en nada. Pero tampoco que sean demasiado breves, un año, 2 años, no sé, habrá que ver, dependerá de las circunstancias. Obviamente, otra cosa que es obvia y elemental, para poder ponerse de novio hay que tener una madurez humana que no cualquiera tiene y que no se tiene a cualquier edad. Indudablemente acá no se puede hacer una edad ideal para el noviazgo, porque no es lo mismo la vida de una persona que vive en las sierras o en el campo, que madura mucho más rápido que una persona que está
en la ciudad, etcétera, etcétera, que tiene esa adolescencia prolongada, bueno, o sea esto es bastante relativo, depende de la madurez de cada una de las personas y no se pueden dar tanto ideas personales o números personales de edades aptas o típicas o mejores, etcétera, etcétera, sino hay que ver la madurez de cada uno. Pero hay gente que no está en condiciones de ponerse de novio, porque no está en condiciones, no se posee a sí mismo y por lo tanto no puede entregarse a nadie. Entonces acá la autoposesión, el autodominio primero, después la autoposesión, la capacidad de entrega. Yo, además de autoposeerme, tengo que tener esa capacidad, esa generosidad de darme al otro. Bueno, todos estos son elementos fundamentales para ver si estoy en condiciones de ponerme de novio o no. Y la otra parte lo mismo. Y después viene el ajuste. Bueno, llega un momento, si esta etapa se supera, llega un momento en que ambos aman más ser un bien para el otro que el bien recibido suyo, y esos dos proyectos de vida que iban más o menos paralelos o más o menos perpendiculares y qué sé yo, llega un momento que van transformándose, se van ajustando y se van transformando en un único proyecto de vida. Si además de esto se dan otras circunstancias, como puede ser, bueno, por ejemplo, dónde vamos a vivir, si tiene que tener un lugar para poder transformar, viven indudablemente los novios, cada uno vive en su casa, pero bueno, vamos a tener un lugar para vivir en común, vamos a tener un lugar donde podemos proyectar un hogar, podemos proyectar nuestros hijos, hijos comunes, etcétera, de qué nos vamos a alimentar, cuánto, en fin, la cuestión económica, etcétera. Es decir, hay una serie de cosas que también integran, si bien son secundarias, también integran un poco esta condición para terminar la etapa del noviazgo y pasar a la cuarta y última etapa, que es el matrimonio. Ahora, en esto hay que tener en cuenta también cómo han cambiado las costumbres. Yo recuerdo, mis padres cuando se casaron no tenían casa propia, alquilaban. Y alquilaron hasta, no sé, hasta el nacimiento, creo que los dos primeros hijos, los dos primeros que nacimos, nacimos en casa alquilada. Después, bueno, pudieron comprar un departamento, etc. Ahora la gente para casarse exige tener casa de fin de semana, un auto para cada uno, etcétera, etcétera. Bueno, una especie de Rockefeller, hay que ser para poder casarse. Todo esto hay que tener un poco más de sentido común, es decir, lo importante es la plenitud del amor y no tanto, y el amor no se asegura con las cosas materiales, sino que se asegura precisamente con lo cotidiano, incluso con el esfuerzo cotidiano para lograr ese mínimo de bienestar material que sería deseable. Incluso esa lucha junta, llevarlo juntos, esa lucha, ayuda mucho a la madurez del propio matrimonio. Bueno, llegamos entonces a esta etapa del matrimonio y si cada uno de los novios busca más la propia satisfacción, no la propia satisfacción, sino la satisfacción del otro, y no solo la satisfacción, sino busca intentar hacerlo feliz al otro, esos dos proyectos de vida se transforman en un único proyecto común. Hay la idea de ese amor perpetuarlo a través de los hijos, etcétera, etcétera. Llega el momento del matrimonio. Ahora bien, antropológicamente, el matrimonio, para ser tal, antropológicamente, requiere tres condiciones, tres elementos. Si no se da alguno de estos tres elementos, eso no es un matrimonio. El primer elemento, la unidad, es decir, una mujer con un varón. No hay otra posibilidad. ¿Por qué? Y por una razón muy sencilla. Varón y mujer, como habíamos visto, son dos mundos diferentes, pero pertenecemos a la misma especie, con lo cual esos dos mundos, esa reciprocidad asimétrica, somos asimétricamente recíprocos. Por lo tanto, si bien somos completamente diferentes, esa diferencia es recíproca y tiende a que ambos genios unidos podamos hacer un proyecto común muy superador de lo que podría ser cada uno por su lado. Dos mujeres no tendrían, solo podrían compartir el genio femenino, no podrían compartir ningún genio masculino porque no la hay, y tampoco podrían hacer la integración de ambos genios. Con lo cual,
Si dos mujeres se quieren, quieren vivir juntas y qué sé yo, que hagan lo que quieran, pero eso no es un matrimonio. Dos varones se quieren, quieren vivir juntos, que hagan lo que quieran, pero eso no es un matrimonio, no tiene absolutamente nada que ver. O sea, la unidad, el que sea una con uno, es absolutamente imprescindible para hablar de matrimonio. Segundo, la indisolubilidad del vínculo matrimonial. O sea, el matrimonio adquirido entre un varón y una mujer tiene que ser indisoluble, o sea, hasta que la muerte los separe. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. La promesa de amor que dan los que contraen matrimonio es: te entrego mi persona. Y si yo te entregué mi persona, te la doné, te la regalé, ya no es mía y no puedo pretender recuperarla. Antropológicamente la cuestión es así. Se entiende además, ¿por qué? Porque yo no puedo tener un amor total y absoluto que no sea eterno, o por lo menos mientras dure esta vida mortal. ¿Por qué? Y muy sencillo, yo no puedo decir te amo con toda mi persona al punto tal que te entrego mi persona y recibo toda tu persona por 5 años. Dentro de 5 años nos juntamos y replanteamos el tema. Ahora, por 5 años sí, yo te entrego toda mi persona, haz lo que quieras. Yo te la entregué. Ahora, dentro de 5 años, replanteamos el asunto. Esto es algo absolutamente ridículo, no hay ninguna posibilidad de que sea así. Y esto explica por qué el matrimonio tiene que ser indisoluble por una cuestión antropológica. No puede ser de otra manera, así como no puede haber un matrimonio que no sea entre un varón y una mujer. Esa es la segunda propiedad, la indisolubilidad. Y la tercera propiedad es la apertura a nuevas vidas humanas. Lo contrario, es decir, si no hay una apertura a nuevas vidas humanas, será un proyecto de amor no responsable. ¿Por qué? Y por una razón muy sencilla. El bien es de suyo, es difusivo. O sea, el bien busca, por su propia naturaleza, compartirse. Por eso, cuando tenemos una gran alegría, una alegría profunda en nuestro corazón, lo primero que hacemos es buscar una persona a la cual contarle lo que nos pasó. Aunque sea una pavada, gané la lotería. Mejor gané mucho dinero, pero bueno, entonces lo primero que hago es llamo a alguien, voy a buscar a alguien, le comento a alguien la alegría que tengo porque no puedo contenerla dentro mío, necesito compartirla. Bueno, el amor es imposible, el amor entre marido y mujer es imposible que digan, bueno, nos conformamos con querernos entre nosotros, no, necesitamos, nuestro amor tiene que ser como es pleno, como es profundo, como abarca a todas nuestras personas, te he entregado mi persona y he recibido toda tu persona, esto no puede quedar entre nosotros, necesita proyectarse y la forma de proyectarse es una forma creadora. ¿Y qué es lo que creamos? Procreamos juntos o intentamos indudablemente, porque puede ser que no se den las circunstancias, pero intentamos, ponemos en nuestro corazón la idea, las ganas, la ilusión de procrear. Si yo no tengo la ilusión de procrear, la idea y las ganas de procrear, eso es un amor, podrá ser un amor, pero no es un amor responsable, no es un amor matrimonial. Yo tengo que tener la necesidad antropológica de procurar la descendencia, de procurar la procreación. Sino, y esto, repito, es una necesidad antropológica. Después, si biológicamente o no se da el hijo o no se da el hijo, son dos cuestiones aparte. Eso podría darse o podría no darse. Incluso mucha gente que no tiene hijos propios porque no puede tener hijos propios por infertilidad, o por el motivo que sea, se han casado de grandes, etc., ¿qué hacen? Y bueno, intentan adoptar, porque es una forma de proyectar de otra manera, no de una manera física, biológica, sino de otra manera, de proyectar ese amor. Es necesario proyectar ese amor. Esas tres condiciones entonces son necesarias porque son condiciones antropológicas para que el amor sea verdadero, el amor matrimonial. Entonces, entramos en un tema que es el tema de los hijos. El último punto me quería quedar. Que el amor sea, que el matrimonio sea entre un varón y una mujer, me parece que después de todo lo que hemos visto antropológicamente no puede haber ninguna duda. Que el amor tiene que ser, que el matrimonio tiene que ser indisoluble, así que yo no le puedo poner fecha o no puedo decir, che, te entrego, nos entregamos mutuamente, pero cuando cualquiera de los dos se arrepienta, firmamos el divorcio y se acabó el matrimonio, antropológicamente es insostenible.
Y aquellos que admiten el divorcio, que admiten la separación, etcétera, etcétera, en definitiva lo que tienen es una desconfianza antropológica en el ser humano. No creen en la dignidad del ser humano. Dicen el ser humano no tiene una dignidad tan grande como para poder prometer el amor para toda la vida, como para poder, digamos, someter su libertad hasta la muerte. En definitiva, los que admiten el divorcio lo que tienen es ese concepto degradado del ser humano. El ser humano no puede, no tiene la capacidad, no tiene la posibilidad de entregar su futuro. El futuro tiene que quedar siempre abierto, yo no puedo entregar mi futuro. No puedo decir, me obligo a hacer esto para toda la vida. Le admiten al ser humano una posibilidad de entregar futuros parciales. Entonces se admiten los contratos. Yo puedo firmar un contrato donde me obligo a pagar tanto dinero en tantas cuotas, etcétera, etcétera. Sí, eso sí, para eso el ser humano tiene capacidad, pero no tiene capacidad para entregar su persona durante el resto de la vida. Y eso es realmente una concepción del ser humano, una concepción antropológica degradada. Creen, todos los divorcistas, creen que el ser humano es mucho menos digno de lo que en realidad es. La visión cristiana es una visión antropológicamente la más alta que hay y por lo tanto la que cree con mayor profundidad en la verdadera dignidad del ser humano. Esto hay que tenerlo en cuenta y hay que saber explicarlo. Entonces, la unidad, la indisolubilidad creo que no pueden discutirse en cuanto a requisitos necesarios para que exista el matrimonio. Pero sí se pone en tela de juicio el tema de la paternidad responsable. Entonces, ¿qué es la paternidad responsable? La paternidad responsable es la libre, ponderada y generosa decisión de los cónyuges de tener una familia numerosa, o la de evitar un nuevo nacimiento durante algún tiempo, o por tiempo indefinido, siempre que existan graves motivos y para ello se utilicen medios naturales, es decir, que se excluye la esterilización directa y toda acción o mecanismo que antes, durante o después del acto sexual se proponga como fin o como medio hacer imposible la procreación. Están los puntos 10 y 14 de la encíclica Humanae Vitae de San Pablo VI. Esto porque está un poco degradado el tema de la procreación responsable. La apertura a la vida se acepta, en algún momento querremos tener hijos, en algún momento sí, nos casamos y en algún momento sí nos gustaría tener hijos, pero nos gustaría tener uno, o nos gustaría tener la parejita, o nos gustaría, y eso lo vamos a armar utilizando distintos medios artificiales para poder hacer la familia que nosotros hemos programado. Entonces, acá en esto subyace una idea equivocada. Primera idea equivocada. Los hijos son propiedad de los padres. Los padres somos los dueños de nuestros hijos porque los padres hemos hecho a nuestros hijos. En realidad, esto no es así. Los padres han colaborado, cada uno ha aportado el 50% del material genético para formar el cuerpo de los hijos. Pero el alma espiritual de los hijos ha sido creada inmediatamente por Dios, con lo cual, cuando es concebido un ser humano, hay tres progenitores, por decirlo de alguna manera. Dios, que infunde el alma espiritual, el padre y la madre, que aportan el 50% del material genético, cada uno de acuerdo a las condiciones biológicas de la feminidad y de la masculinidad. Entonces, la decisión de tener hijos es una decisión que debe tener el matrimonio, que debe tomar el matrimonio en conciencia. Es una decisión que deben conversar ambos de acuerdo a sus circunstancias, pero en la presencia de Dios, que es el tercero que interviene en la procreación. Es decir, escuchar la voz de Dios que les insinúa a Dios en el corazón a cada uno de ellos respecto del número y el espaciamiento de los hijos. Si se dan las condiciones, etcétera, de poder criarlos y educarlos, una familia numerosa es lo mejor, porque implica una plenitud mayor de amor. Esto las madres
de familia numerosa, y los padres también de familia numerosa lo pueden decir, pueden dar el testimonio. Ellos pensaban que en el primer hijo habían puesto tanto amor, tanto cariño, que como que ahí habían agotado toda su capacidad de amor a un nuevo hijo. Y después cada uno que nace van viendo que sin perder ese gran cariño del primer hijo, van dando un nuevo amor al segundo hijo, al tercero, al cuarto, al quinto, y lo que hace la maternidad y la paternidad numerosa, lo que hace hacer es que crezca, que se multiplique, por decirlo de alguna manera, ese amor paterno y ese amor materno. Por lo cual no es una limitación, no es que yo tenga una capacidad de amor X y entonces a cada hijo lo voy fraccionando, sino que al contrario, esa capacidad de amor con cada hijo va acrecentándose maravillosamente. Esta es la cuestión. Entonces, es una decisión que deben tomar el matrimonio en sí mismo, es una decisión en conciencia, una decisión ante Dios y también ante la sociedad. Necesitamos hijos. Argentina, hay que ver cada país, pero bueno, Argentina es un país que todavía va creciendo la población, pero está disminuyendo la tasa de natalidad. Y por lo tanto, vamos a tener problemas demográficos. Ya estamos teniendo problemas demográficos. Demasiados jubilados para la cantidad de trabajadores activos que los mantienen. Ya, este problema ya existe. Bien, entonces esa decisión la tienen que tomar en la presencia de Dios. Si por motivos justos, proporcionados, graves, desean posponer el nacimiento de un nuevo hijo, tienen que utilizar medios que no contradigan la condición humana. Esos medios son los medios naturales de conocimiento de la fertilidad. En esto, bueno, podríamos hablar, a lo mejor sería motivo de una charla por expertos, pero lo que está claro es que según las estadísticas, incluso hasta de la Organización Mundial de la Salud, que es proclive a todo tipo de anticonceptivos, esterilización y aborto, y abomina, por decirlo de alguna manera, de los métodos naturales, ha tenido que reconocer que la eficacia para posponer hijos de los métodos naturales, bien, bien llevados, es igual o superior a la de los métodos artificiales más exitosos. Esto hay que tenerlo en cuenta. Lo que pasa es que, bueno, obviamente hay que llevar bien los métodos naturales. ¿En qué consisten los métodos naturales? En, por distintos medios sencillos, advertir el momento de máxima fertilidad de la mujer. Entonces, los métodos naturales se pueden usar de dos maneras. Para posponer los hijos, porque si yo sé los momentos en que la mujer es fértil y no tengo relaciones en los momentos de fertilidad, las posibilidades de tener un nuevo hijo se hacen muy escasas. Pero también se pueden utilizar muy bien los métodos naturales para tener hijos. Aquellas parejas que no son infértiles, pero que tienen dificultades para tener hijos, usan los métodos naturales para, precisamente para poder, al haber detectado el momento de mayor fertilidad de la mujer, precisamente para tener relaciones sexuales en ese momento de mayor fertilidad y tener más posibilidad de tener hijos de esa manera, que de otra manera prácticamente eran posibilidades nulas. De hecho, conozco un montón de matrimonios que los hijos que han tenido los han tenido usando los métodos naturales de conocimiento de la fertilidad. Entonces, esto ayuda a completar la cuestión. ¿Por qué se rechazan los métodos artificiales? Los métodos artificiales se rechazan porque implican, el lenguaje del método artificial es, el lenguaje antropológico, es un lenguaje perverso, porque le está diciendo, el marido le está diciendo a la mujer y la mujer le está diciendo al marido, yo te amo plenamente, te entrego todo mi cuerpo, te entrego toda mi persona en la medida en que no me dejes embarazada o en la medida en que no te deje embarazada. O sea, es una entrega que no es plena. ¿Por qué? Porque es una entrega que pone una condición. Los métodos artificiales de control de la natalidad ponen una condición en el amor de los esposos. Y al transformarse, ese amor que debió ser incondicional, transformarse en un amor condicionado, ese amor se empieza a desgastar. Si es un hecho aislado, no pasa nada, no alcanza a resquebrajarse, pero si el recurso a los métodos artificiales se transforma en una costumbre,
entonces ese amor empieza a ser falso, empieza a ser un amor mentiroso y como toda mentira se empieza a resquebrajar y llega un momento que se rompe. De hecho, las estadísticas son lapidarias. En Estados Unidos, los matrimonios o parejas que usan métodos artificiales tienen 10 veces más posibilidades de divorciarse que quienes no los usan. Y el motivo es este, es un motivo antropológico. Entonces, el rechazo de la Iglesia a los métodos artificiales de control de la natalidad no es caprichoso, sino que obedece a un motivo profundamente antropológico. Y el objetivo es salvar la veracidad de ese amor. Y la salvaguarda de la veracidad de ese amor es precisamente el no utilizar estos métodos que implican poner un condicionamiento en el amor que debe ser incondicional. Entonces, volviendo un poco con esto de la importancia de la paternidad responsable, porque repito, si no se vive la paternidad responsable, estamos falsificando el amor entre marido y mujer. Entonces, esa decisión de tener una familia numerosa o la decisión de posponer por un tiempo o posponer definitivamente la posibilidad de engendrar o de concebir un nuevo hijo, es una decisión ponderada que debe tomarse en conciencia, pero repito, como decíamos, en la presencia de Dios, porque Dios es el que crea el alma inmortal, espiritual de cada uno de los hijos. Esto tiene una importancia fundamental para salvaguardar precisamente esa posibilidad de amar. Es decir, que la paternidad responsable entonces integra, por decirlo entendido de este modo, integra las condiciones para la antropología correcta del matrimonio, para que un matrimonio sea antropológicamente correcto. Y queda otra salvedad: los métodos naturales no son admitidos por la Iglesia, ni son considerados aptos y válidos, etcétera, por la Iglesia porque sean naturales simplemente, sino únicamente porque no rompen la posibilidad de que haya una nueva vida, no impiden que haya una nueva vida. Por lo tanto, los cónyuges lo que hacen es, utilizando los métodos naturales, siempre tienen que tener en su corazón la idea de, también hemos decidido en conciencia que nos convendría posponer un nuevo nacimiento. Pero si Dios permite de que haya un nuevo nacimiento, pese a nuestra idea, tomamos como válida la decisión de Dios, que nos da un hijo en este momento que nosotros consideramos que no es apropiado. Él sabe más, me pongo en sus manos, recibo ese hijo como el regalo más precioso que que podría haber recibido en este momento. Entonces, la actitud, ¿no?, de los cónyuges que usan los métodos artificiales y que usan los métodos naturales bien usados, la actitud es antropológicamente distinta. Pero podría existir la posibilidad de que alguien use los métodos naturales con un corazón corrompido, por decirlo de alguna manera. Es decir, con la decisión, sí o sí, no quiero tener ningún hijo, y yo rechazo al hijo. Si yo tengo la decisión de rechazar absolutamente al hijo y no me pongo en las manos de Dios, entonces los métodos naturales serán un tranquilizante de conciencia, pero no son propiamente la paternidad responsable, no son propiamente lo que la Iglesia de algún modo nos está pidiendo. Y la Iglesia, simplemente porque lo único que está haciendo es explicitar lo que está en el ADN antropológico de varón y mujer. Bien, esto es todo.